original o convencional. Entonces, es importante aprender ahora lo que son series de funciones para poder aplicarlo en el futuro, ¿verdad? En otras materias que ustedes van a ir teniendo. Si ahora no entienden y después llegan a la siguiente materia, generalmente ya el docente ahí no explica más ciertos conceptos que tienen que aprender ahora, ¿verdad? Entonces, esa es la principal diferencia de serie de funciones, ¿verdad? Que tiene en consideración las variables. En realidad, en este caso vamos a tener que considerar solamente la variable x, o puede ser la variable t, eso va a depender, ¿verdad? Pero siempre es una variable la que estamos analizando. Y otra diferencia que tiene que ver con la serie de funciones respecto a las series numéricas es que, si recuerdan, en series numéricas, nosotros habíamos dicho que, o sea, el objetivo principal al analizar series era estudiar la convergencia de esa serie, ¿verdad? Si la serie converge o diverge. En el caso de serie de funciones, nosotros sabemos que las funciones tenemos una f de x, ¿verdad? Nosotros podemos tomar ciertos valores de x, ¿verdad? O podemos decir cualquier valor de x podemos considerar dentro de esa serie. Entonces, obviamente va a depender de qué valor nosotros tengamos para saber si la serie converge o diverge. Entonces, en serie de funciones nosotros no estudiamos específicamente si la serie converge o diverge. Estudiamos también eso, ¿verdad? Pero lo que más nos interesa en este caso es conocer el rango de valores para el cual la serie de funciones converge. Es decir, para qué valores que vaya adoptando x dentro de una línea, dentro de un eje de coordenadas, yo voy a tener que esa serie converge, ¿verdad? Porque la serie funciona muy bien también que representa funciones, ¿verdad? Podemos representar una función seno de x, una función logaritmo, una función exponencial, en términos de serie de funciones. Es decir, podemos escribir seno de x es igual a, y abrimos el operador sumatorio, ¿verdad? Que es el símbolo de serie, y ponemos una expresión equivalente de esa serie, ¿verdad? Como conocen análisis 1, ¿verdad? En serie de en funciones, con las funciones nosotros integramos y derivamos de esas funciones, ¿verdad? Entonces, en series de funciones nosotros vamos a ver también que vamos a poder integrar y derivar. Es útil ahora, pero creo yo más bien es mucho más útil en las aplicaciones que van a tener en análisis 3, por ejemplo, cuando resolvamos ecuaciones diferenciales por series de potencia, ¿verdad? Porque ahí ecuaciones diferenciales, como ustedes saben, son ecuaciones que aplican las derivadas, las derivadas parciales, derivadas ordinarias. Entonces, cuando lleguemos ahí tenemos que saber bien cómo derivar series. Entonces es importante por ahí conocer las reglas que se aplican para derivar, que no difieren mucho de lo que ustedes ya conocen de derivar funciones, ¿verdad? Solamente que ahí vamos a tener que, vamos a decir, reordenar la numeración de la serie, que es algo que ya habíamos hablado en clases anteriores, ¿verdad? Que yo le expliqué cómo cambiar el orden de la numeración de una serie, ¿verdad? Si empiezan n igual a 0, yo quiero que empiecen n igual a 1, n igual a 2, yo puedo hacerlo eso, solo que yo tenía que cambiar. Si recuerdan más o menos lo que yo dije, hablando mal y pronto, ¿verdad? Sin usar muchos términos matemáticos, si yo en ese contador de mi operador sumatorio quiero sumarle 1 o 2, a n, en donde tenga n en mi enésimo término, tengo que restarle o 1 o 2. Entonces, eso es algo que yo ya les mostré anteriormente y que vamos a ir viendo en la parte derivada. Entonces, en la clase de hoy, como les dije, vamos a estar viendo más o menos de qué se trata este tema de serie de funciones. Como les dije, lo más importante cuando estudiamos serie de funciones no es solamente conocer si converge o diverge, sino que conocer el intervalo de convergencia, ¿verdad? O intervalo y el radio de convergencia. Entonces, en el intervalo de convergencia, yo voy a conocer ese radio de convergencia. Es decir, el intervalo de convergencia me va a dar, haciendo un análisis gráfico, ¿verdad? Si este es el punto de convergencia, yo puedo considerar todos los valores alrededor de ese punto que convergen, ¿verdad? Fuera de ese círculo, mi serie de funciones diverge, entonces, por eso se le llama radio de convergencia, porque si analizamos geométricamente, podemos decir entonces que el radio de convergencia me va a dar el intervalo de todos los valores para el cual converge esa serie. Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, es evaluar esa serie.
que en serie de funciones, como dijimos, tiene la expresión. Vamos a ejemplificar o basar siempre nuestros ejemplos de serie de funciones en lo que son series de potencia. ¿Por qué? Porque son las series que más vamos a ir utilizando. La derivación, por ejemplo, es una propiedad que se aplica a series de potencia en particular, ¿verdad? Pero nosotros, aparte de serie de potencia, tenemos series de Fourier, series convencionales, cualquier tipo de series. Nosotros en la unidad 2 de esta materia estudiamos solamente la serie de potencia, porque con la serie de potencia vamos a representar después los polinomios de Taylor y de Maclaurin, que a lo mejor el ingeniero ya les habló más o menos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de serie de funciones, básicamente hablamos de una función, una f de x representada mediante una serie, y esa serie se llama serie de funciones. Ahora, como en este caso vamos a partir de serie de potencia, la serie de potencia se representa más o menos así. Acá pues suele ser C, suele ser X sub 0, dependiendo del libro, ¿verdad? Entonces, este que está acá es la estructura en particular de una serie de potencia. Como ven, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, en este caso tenemos la variable X, es decir, dependiendo del valor de X que yo le dé, esta serie puede converger o diverger. Anteriormente yo tenía ya un número, yo podía tener como ejemplo, no sé, 3 a la n sobre 5 más n, algo así, ¿verdad? Entonces, lo único que iba variando era mi contador n, ¿verdad? Desde n igual a 0 hasta n igual a infinito. Y esto era siempre 3, esto era siempre 5. En este caso, yo tengo, aparte de la n que va a ir variando, para n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, eso no cambia respecto a lo que era la serie numérica ahora. Aparte de eso, yo tengo x, y x puede tomar cualquier valor. Entonces, yo no puedo determinar directamente ya si la serie de función converge o diverge. Yo necesito, como les dije, determinar ese intervalo de convergencia. ¿Verdad? Entonces, tenemos esto que está acá, que como les dije puede ser C, puede ser X sub 0, no sé cómo, con qué otra expresión le denominó el ingeniero, ¿verdad? Pero esto que está acá, dependiendo del libro, se denomina, se representa de manera diferente, pero se denomina como centro de la función, ¿verdad? Centro de la función f de x. ¿Qué es este centro de la función? Es el punto, como les dibujé recién, alrededor del cual todos los valores de x convergen, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener ese punto, un punto cualesquiera, ¿verdad? Y si mi radio de convergencia es mayor, entonces yo tengo una mayor cantidad de x o valores para x, para el cual esta representación de una serie de funciones converge en este caso, ¿verdad? Si sale fuera, diverge, ¿verdad? Entonces, esa es una particularidad que tiene esta serie de funciones aún. Y este se llama coeficiente, que es independiente de x, ¿verdad? Se llama serie de potencia porque nuestra variable está elevada a la potencia, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a reconocer siempre una serie de potencia, una serie de funciones, que es una serie de potencia, siempre que esa variable esté elevada a la potencia de n. Pues la potencia de n más 1, eso ya va a depender de la representación que tenga el enésimo término, ¿verdad? Entonces, esas son las consideraciones que vamos a ir teniendo. Entonces, ¿cómo demostramos si la serie converge o diverge? Tenemos el criterio de Cauchy y el criterio de Allenberg, que son los que más aplicamos para determinar. No varía, en ese caso no varía no varía el criterio de convergencia con respecto a series numéricas, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a aplicar sin problema. Eso vamos a ir viendo ahora, como les dije en los ejemplos. Lo importante es que ustedes entiendan la diferencia entre lo que es una serie de funciones y una serie numérica, ¿verdad? Pero dentro de esa diferencia también hay ciertas similitudes que vamos a poder ir aplicando. Entonces nosotros veíamos anteriormente que nosotros teníamos, creo que yo le llamaba L, ¿verdad? Un L menor a 1 para la convergencia, un L mayor a 1, y distintamente si aplicamos el criterio de Allenberg o de Cauchy, ¿verdad? O Rho, no me acuerdo si era Rho, eso es indiferente, ¿verdad? El tema es la evaluación del límite para cada uno de los criterios. Si me sale menor a 1, converge, ¿verdad?
Y si me sale mayor a 1, diverge. ¿Cuál es la diferencia acá? Que acá esta L, que a mí me salía un valor, me salía un medio, un tercio, un octavo, ahora me va a salir una función, ¿verdad? Una función de x. Entonces, esa función de x, un x más 1, por ejemplo, ¿verdad? Esa x más 1 va a ser menor a 1, entonces con ese x más 1, si yo voy analizando en valor absoluto, que ese es el criterio de convergencia que se utiliza con de Allen-Cauchy, yo voy a tener entonces en una línea, ¿verdad? En una línea, yo voy a tener el centro. Este centro puede ser, este centro me da el problema, ¿verdad? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, cualquier valor, o puede ser también 0, ¿verdad? Sin problema. Pero vamos a suponer que esto vale 2, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la estructura de mi enésimo término, al aplicar el criterio de convergencia, yo voy a ver de esta relación, ¿verdad? Si esto va, por ejemplo, hasta 5, ¿verdad? Y acá va 2, 3, 4, 5 y acá va hasta menos 1, ¿verdad? Entonces, este sería mi radio de convergencia, ¿verdad? Radio de convergencia, y este sería el intervalo de convergencia. Estos dos términos, intervalo de convergencia y radio de convergencia, son términos que ustedes tienen que manejar muy bien. Les digo que tienen que manejar muy bien porque, bueno, siempre les comento que ahora, antes de empezar el semestre, se rindió la tercera mesa, por ejemplo, ¿verdad? De esta materia. Y eh, hay ejercicios a veces que te pide intervalo de convergencia o te pide radio de convergencia y ponen mal la respuesta, ¿verdad? No ponen la respuesta. Es como que no se interpreta qué es intervalo de convergencia y qué es radio de convergencia. Entonces, por eso es importante que antes de entrar de lleno en un montón de ejercicios, entendamos bien lo que significa radio de convergencia e intervalo de convergencia. ¿Está bien? Entonces, existen tres situaciones que tengo acá para sintetizadas, ¿verdad? Que se llaman tipo de dominio de convergencia. Recordemos que cuando estamos evaluando serie de funciones, lo que buscamos es esto, determinar el dominio de convergencia, no solamente la convergencia. Entonces, esto es lo más importante y esto es el punto de partida para evaluar series de funciones, en este caso, serie de potencia. Y hay tres casos, es decir, le voy a dibujar acá un ejemplo nada más, rápido, después le voy a escribir ahí para que tengan ustedes sus apuntes. Si yo tengo, ¿verdad? Una serie de potencia centrada en C, así se dice, como este es el centro de la función, cualquier valor que yo pongo, o en X sub 0, dependiendo del libro, como les dije. Si yo tengo una serie de potencia centrada en C, yo tengo que buscar la serie de valores que adopta X, que es esta variable, para el cual esta expresión converge. Es decir, la función f de x, que está representada por la serie de funciones, tengo que ver para qué valores converge. Entonces, como les dije, puede pasar tres situaciones. Una es que exista un intervalo de convergencia, ¿verdad? Es decir, que yo tenga acá un intervalo de convergencia que va de aquí hasta acá. Entonces, si este es el intervalo de convergencia, este sería el radio y este sería el radio. Siempre son iguales, ¿verdad? Porque como yo les mostré un gráfico, este sería un gráfico, vamos a decir, de perfil, y yo le mostré uno en planta, ¿verdad? Donde era un círculo. Entonces, este que está acá sería el radio de convergencia y este sería el radio de convergencia. Algunos libros le ponen menos R y R, ¿verdad? Como nosotros trabajamos en la recta, es lo que determinamos. Entonces, puede ser que los valores de X tengan valores dentro de este intervalo y solamente dentro de este intervalo converge. ¿Verdad? Fuera de este intervalo ya diverge. Otra opción es que para cualquier valor a lo largo de este, que le vamos a llamar la recta X, ¿verdad? Para cualquier valor hacia menos infinito o hacia más infinito, converge. Es decir, para cualquier valor de X, a lo largo de mi eje X va a converger. Entonces, en ese caso, es un segundo caso donde decimos que nuestro radio de convergencia vale infinito. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se va al infinito acá y al infinito allá. Y existe una tercera opción, que es que solamente converja si mi X es igual a C. ¿Verdad? Esa es una tercera opción.
En ese caso, mi radio de convergencia, ¿cuánto va a valer? A ver si estamos interpretando más o menos. 0, profe. Cero, exactamente. Entonces, esas son las tres condiciones que van a ir pasando y tienen que ustedes ir interpretando, ¿verdad? Los ejercicios creo que tengo un ejercicio para cada uno de estos tipos que le voy mostrando en la clase que viene, a partir de la clase que viene, ¿verdad? Donde ustedes van a poder tener un ejemplo de cómo se considera para cada caso. Entonces, acá vamos a resumir, ¿verdad? El primer caso es cuando el dominio es un punto. Hice con dibujo, pero no voy a decir, vamos a dibujar después. Cuando el dominio es en un solo punto, como les dije, yo tengo mi eje de referencia. Entonces, este fue el último caso que vimos ahora. El radio de convergencia vale 0, ¿verdad? Y yo puse acá la serie converge, bueno, eso ya es lo que les puse más o menos, converge para x igual a c. Es decir, para x igual a c. El segundo dominio, yo tengo acá cuando es un intervalo, ¿verdad? En ese caso, es el más común. Este del intervalo es el que más vamos a ir conociendo, ¿verdad? Es el que más se repite, vamos a decir. Tenemos acá C menos R, que es el radio, y acá tenemos C más R. Entonces, esto que está acá es el intervalo. Vamos a ir viendo después que nosotros tenemos que evaluar el intervalo en el cual converge la serie, y sí o sí, eso también es otro punto muy importante que se suelen olvidar algunos, es evaluar qué pasa en los extremos, ¿verdad? Es decir, yo sé que converge para un valor, vamos a decir, mayor a 1, perdón, mayor a menos 1 y menor a 1. Pero ¿qué pasa si x vale menos 1? ¿O qué pasa si x vale 1? Es decir, ¿qué pasa en los extremos? Eso se evalúa otra vez aparte. Y eso es muy importante porque la respuesta final, le voy a poner acá nada más como referencia, la respuesta final, cuando a ustedes se les pide el intervalo de convergencia, ¿verdad? Entonces ustedes ponen x, vamos a suponer, ¿verdad? Vamos a poner 2 y menos 2. Si el intervalo es abierto o cerrado, ustedes tienen que ver la forma de representar. Y este también es un error que suelen cometer. Ya les aviso ahora, para lo que son parciales, para lo que son finales de primera, segunda y tercera mesa, que si yo pongo de esta forma, pero también converge en menos 2, ¿verdad? Si converge en menos 2, yo necesariamente tengo que poner el menor o igual, ¿verdad? El mayor o igual, perdón. Si converge en 2, también tengo que poner acá. Si no converge, puede quedar así, ¿verdad? Pero si converge, también tengo que poner así. Entonces, para saber si represento de esta forma o no, yo tengo que evaluar en los extremos. Entonces, ese es un punto importante que vamos viendo cuando resolvemos ejercicios que tienen que aplicar ustedes, ¿verdad? A lo mejor hay un ejercicio más fácil, ¿verdad? Pero yo ahora nada más que quiero que ustedes tengan en cuenta eso al momento de resolver después, ¿verdad? Y el tercero es una recta. Cuando el dominio es una recta. En ese caso, también representamos, ¿verdad? Como les dije, eso sería para R igual a infinito, ¿verdad? Sí, así no me lo puse. Más o menos como ya lo había dibujado anteriormente, ¿verdad? Creo que ahí se entiende ya, ¿verdad? Se va acá. Eso en realidad se va desde menos infinito hasta más infinito. Para cualquier valor alrededor de C, como está centrado en C, vamos a tener la convergencia, ¿verdad? Es decir, acá me olvidé, esto es para todo X, o sea, para todo valor de X, y esto que está acá arriba, puse yo que converge para X menos C. Esto está en los libros también, me lo van a ir viendo. Pero más que la expresión matemática, es muy importante que ustedes interpreten gráficamente qué es lo que es esto, ¿verdad? Entonces, para este converge
y para este diverge. Entonces, estas son las tres condiciones que nosotros vamos viviendo cuando resolvemos, cuando estamos resolviendo serie de funciones, como le dije. Serie de funciones lo que busca es encontrar este intervalo o este dominio de convergencia, mejor dicho, ¿verdad? Dominio de convergencia porque el dominio puede ser en un punto, en un intervalo, en una recta. Cuando en un punto no hay mucha complicación, ¿verdad? Si nosotros vamos a ir determinando, vamos a ir viendo los ejemplos que convergen solamente en un punto, solamente cuando x tiene ese valor. Intervalo es el que más vamos a utilizar y como les dije, hay que reforzar siempre, evaluar en los extremos, ¿verdad? Y en una recta ya es cuando el radio es infinito, es decir, puedo asumir cualquiera de los valores en ese caso. Un ejemplo más de la parte de derivada, ¿verdad? Es un ejemplo que está en todos los libros, una serie de funciones. Es una serie de funciones, es una serie de potencias, ¿verdad? Solo que está centrado en cero. Cuando está centrado en cero, o sea, esto que está acá, implica que a sub n vale 1, ¿verdad? Y que c vale 0. En mi serie de potencia anterior se puede representar de esta forma. Esto es muy importante reconocer. ¿Por qué? Porque cuando vemos polinomio de Taylor y Maclaurin, vamos a ver también la diferencia entre utilizar, o sea, centrar en el origen. Si me dice está centrado en el origen, eso equivale a c igual a 0, entonces se representa de esta forma. O me puedo decir centrado en 5. Centrado en 5 significa que c vale 5. Ahora estamos viendo más adelante. Entonces, esta serie que está acá se representa de esta forma, ¿verdad? 1 más x al cuadrado más y vamos a evaluar la convergencia. Este también que está acá es una serie geométrica, ¿verdad? En la clase, en serie numérica habíamos visto lo que era serie geométrica. Voy a poner acá, voy a poner otro color. La serie geométrica, ¿verdad? N igual a 0, a sub n y r a la n, donde n era la razón, ¿verdad? De esto sacábamos que la sumatoria, la serie geométrica, una serie que converge, ¿verdad? Era igual a la n, perdón, a sub n, 1 menos razón. Entonces nosotros lo que hacíamos siempre que teníamos una serie que podíamos acomodar como una serie geométrica, hacíamos para poder encontrar su sumatoria. Este que está acá tiene la estructura de una serie geométrica, entonces nosotros podríamos sacar también la sumatoria, y a esa sumatoria es al valor que nosotros o integramos o derivamos, ¿verdad? ¿Cómo comprobamos que esta serie converge o diverge? Bueno, fácilmente a n más 1 es x a la n más 1. A de n es mi xn. Entonces, mi a n más 1 sobre a n va a ser igual a x a la n más 1. Creo que esto ya hicieron ya en nuestro... Esto, xn puedo separar y me queda xn con xn para afuera, entonces me queda x. Entonces, significa que al aplicar el límite, cuando n tiende a infinito, de a n más 1, este es el criterio de Allenberg, como les dije, el criterio de Allenberg también se aplica a esto, en valor absoluto. Esto, resolviendo, me salió el módulo de x, entonces esto para que converja tiene que ser 1, menor a 1, perdón. Entonces, esta es la diferencia del anterior. Nosotros teníamos ya un valor, ¿verdad? Y ese valor, si era menor a 1, era convergente, si era mayor a 1, era divergente. En este caso no me va a dar un valor, me va a dar una función. Entonces, esa función que está ahí es la función que yo tengo que acomodar para encontrar los términos o el intervalo de convergencia. Entonces, esto resolviendo fácilmente, ¿verdad? Me da que va de menos 1 hasta 1, ¿verdad? Esto que está acá, después vamos a ir viendo que se evalúa, ¿verdad? Se evalúa si converge para x igual a menos 1 o diverge o si converge para x igual a 1. ¿Cómo se hace eso? Yo introduzco nada más que está acá en mi serie de funciones. Entonces mi serie de funciones se transforma en una serie numérica, ¿verdad? Y evalúo como cualquier serie numérica por cualquiera de los criterios, por cualquiera de los 4 criterios que yo había visto para serie numérica, para ver si converge o diverge. Por eso en serie de funciones suele ser un poco más extenso. Este es un ejemplo súper básico, súper didáctico, vamos a decir, pero la complicación se da cuando mi serie de funciones es un poco más compleja, ¿verdad?
donde a lo mejor encontrar un intervalo de convergencia me va a llevar más tiempo, porque llegar a este punto que está acá, que es este último que yo escribí acá, me puede llevar un proceso un poco más largo. Y después, si yo evalúo en los extremos, y al evaluar en los extremos que le estoy diciendo, que es llevar el valor de x dentro de mi serie de funciones, eso va a transformarla en una serie numérica. ¿Y qué va a pasar si esa serie numérica yo me voy evaluando por cualquiera de los 4 métodos y me pasa lo que les mostré en uno de los ejercicios, ¿verdad? Que era que por ahí aplico Cauchy, me sale indeterminado, por ahí aplico criterio de comparación, me sale indeterminado, y recién cuando aplico de Allenberg me sale que converge o que diverge, porque ahí sí me tiene que salir que converge o diverge. En el caso de que diverge, este símbolo queda así. En el caso de que converge también para -1, entonces le pongo una rayita más abajo. Tengo que repetir este proceso para x igual a 1, entonces el proceso puede ser bastante largo para resolver ejercicios de serie de funciones. Por eso es importante dominar lo que habíamos visto en serie numérica, ¿verdad? Porque lo que vamos viendo en serie numérica va a ser muy fundamental para resolver serie de funciones. Entonces, si yo tengo que graficar esto que está acá, esto era una serie de potencias, una serie de funciones centrada en 0. Entonces, lo que yo siempre voy a hacer es ubicar el centro, ¿verdad? Y como ven, acá mi radio se va hasta 1, ¿verdad? Entonces sería 1. Y de este lado se va a -1. El radio, como cualquier radio, siempre es el mismo valor. Entonces, esto es radio menos radio, y este sería el intervalo de convergencia. Entonces, este intervalo de convergencia se representa de esta forma. Si yo le digo más para casos prácticos, cuando tengan que resolver un ejercicio, bueno, intervalo, y esto es radio y radio. Como converge, ya vimos que converge, entonces yo puedo encontrar la sumatoria. Para encontrar la sumatoria vamos a considerar esto que está acá. Como dijimos, es una serie de potencia. Mi a sub n, en este caso, va a valer 1. Y mi razón va a valer x, ¿verdad? Entonces ahí fácilmente ya puedo ver que si yo tengo esta serie de funciones, su sumatoria, que va a ser una función de x, ¿verdad? Va a ser igual a 1, ¿verdad? Que es el coeficiente, sobre 1 menos la razón, en este caso vale x. Entonces esta es la sumatoria, y con esta sumatoria es lo que se trabaja mucho para... O sea, esta es una función, ¿verdad? Este que está acá es mi f de x, mi s de x es una f de x. Entonces lo que yo digo acá es que mi f de x yo puedo representar como una serie de funciones, que generalmente se representa mu sub n sobre x, ¿verdad? Entonces este es el concepto principal que ustedes van a ir manejando. Esta función que está acá puede ser cualquier función, puede ser x al cuadrado, puede ser seno de x, puede ser logaritmo, exponencial, ¿verdad? Cualquier función de x, y lo que nosotros vamos a hacer es representarlo de esta forma. Como les dije, cuando nosotros tenemos una f de x, nosotros podemos integrar o derivar esa f de x. Entonces lo que vamos a ir haciendo ahora es ver cómo sería el caso de la derivación. Como la derivación y la integración son iguales, entonces al ver más o menos una función cómo se integra, yo ya voy a saber también cómo se deriva. Es algo que ustedes ya hacen en funciones, ¿verdad? Si yo sé derivar x al cubo, yo sé integrar 3x al cuadrado, ¿verdad? Que sería la integración de la derivada, que por teorema fundamental de cálculo nosotros sabemos que la integrada de la derivada de una función es nada más que esa función, ¿verdad? Entonces, derivando esto que está acá, que yo le llamé 1, ¿verdad? Yo no me di el espacio por ahí, entonces le pongo derivando esa sumatoria. Esa sumatoria en realidad es esa función. O sea, esta serie de funciones representa una función. ¿Cuál es la función? Esta que está acá. Entonces, en vez de decir derivando la sumatoria, puedo decir derivando la función. Derivando esa función, yo tengo la derivada con respecto a x de 1 menos x. Como la convergencia se saca un valor absoluto, ¿verdad? Entonces, esto que está acá en realidad sería menos 1, menos acá ahora 1 sobre 1, perdón, 1 menos x al cuadrado. Pero como trabajamos en valor absoluto, en este caso la convergencia no se deja en positivo, ¿verdad?
Aparte, si nosotros hacemos un cambio de variable, acá vamos a ir viendo que en el cambio de variable, si le llamo a este mu, en mi cambio de variable, mi diferencial x va a cambiar a un diferencial mu negativo, entonces ese negativo se va a ir con ese negativo también. ¿Verdad? Entonces, el tema está, esta serie de funciones, perdón, esta función que está representada por esta serie de funciones que está acá, que yo pude determinar que converge, yo tengo que ver si su derivada también converge, por ejemplo. ¿Verdad? Y como le dije, esto es algo que vamos a ir haciendo mucho en materias, en análisis 3, por ejemplo, y creo que en análisis 4 también ustedes, los que tienen análisis 4 tienen también, cuando resolviendo a partir de derivada de serie. ¿Verdad? Nosotros, creo que el polinomio vamos a ir viendo algo, ¿verdad? Pero no es muy profundo, pero es importante conocer más o menos cómo funciona. Entonces, 1 sobre 1 menos x se representa de esta forma que está acá. ¿Cómo se representa numéricamente en términos de serie de funciones esta expresión? Y ver si converge o no diverge. Entonces, para saber si converge o diverge esta función, lo que hacemos es, voy a escribir acá, no, que yo no escribí, bueno, vamos a ver si sale acá. Yo tengo escrito de otra forma acá, pero no. Lo que nosotros tenemos que saber es cómo se deriva una serie de funciones, ¿verdad? Que es justamente lo que estábamos hablando al principio. Entonces, ¿cómo derivo esto que está acá? Así como hago la derivada de x al cubo, que le dije recién, ¿verdad? Yo bajo el 3, es decir, yo bajo la n y me queda acá n menos 1. Entonces, esta que está acá ya sería la derivada o la representación de esto que está acá, ¿verdad? Entonces, si 1 sobre 1 menos x es igual a 1 más x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, 1 sobre 1 menos x al cuadrado, ¿a qué es igual? ¿Y cómo voy a sacar eso? De este término que está acá, de esta expresión que está acá. Y vamos a ver a qué es igual eso que está ahí. Sumatoria n igual a 0. Este que está acá, n igual a 0, no vamos a dejar. Ahora le estoy dejando así para que ustedes más o menos vean después cómo se hace el cambio, que es algo que ya le había mostrado en la clase anterior. Se aplica lo mismo, ¿verdad? N a la x a la n menos 1. Entonces, tenemos 0 primero, ¿verdad? Más 1 por x a la 0, ¿verdad? Más 2 por x, más 3 por x al cuadrado, creo que se lleva de 0. Más, y ahí dejamos el enésimo término nada más que expresado. Entonces, podemos decir que 1 sobre 1 menos x al cuadrado se representa como x más 2x más 3x al cuadrado. Entonces, ve que es una expresión diferente, obviamente, porque es una derivada de la función original, pero lo que yo puedo ver después es que si yo integro nuevamente esto, ¿verdad? Porque no sé si el ingeniero le llegó a mostrar la demostración de que la derivada o la integración de una función representada en términos de serie de funciones es igual a la integración, o sea, se da la propiedad de distribución, es decir, yo puedo distribuir esa derivada o esa integral a cada miembro del polinomio. Entonces nosotros vamos a ir viendo, justamente acá ya en serie de funciones, nosotros estamos viendo ya que una función cualquiera yo puedo representar en términos de un polinomio. ¿Por qué yo puedo representar en términos de un polinomio? Porque yo voy a ver después. El polinomio es la suma de monomios, ¿verdad? Y los monomios son funciones que tienen un exponente natural. Entonces nosotros vamos a ir viendo, o pueden ir viendo acá, que estos exponentes naturales están en función del contador n. Entonces, a medida que yo voy aumentando el n, yo voy a ir viendo que me voy a ir acercando a la representación gráfica, vamos a decir, de una función. Y es un ejemplo que creo que más o menos vamos a ir viendo después, ¿verdad? Que es la función seno, ¿verdad? La función seno es una función sinusoidal, ¿verdad?
Entonces, la función seno en sí tiene esta representación. Ahora, si yo represento la función seno en términos de polinomio, si yo digo que puedo representar la función seno en términos de polinomio, yo digo que puedo representar la función seno en términos de una serie de funciones, porque es lo que estamos viendo ahora. Entonces yo voy a poder ir viendo para qué valor de n, ¿verdad? Yo tengo la aproximación con el menor error posible a esta curvatura o a esta representación gráfica del seno, ¿verdad? Si yo tengo por ahí para un polinomio de primer grado, es decir, para n igual a 1, yo voy a tener a lo mejor que mi representación del seno para ese polinomio va a ser algo así nomás, ¿verdad? Para n igual a 2 va a ser algo así, pues se va, diverge otra vez, ¿verdad? Para n igual a 3 viene acá y después acá diverge otra vez, y así sucesivamente yo voy viendo que para diferentes representaciones de polinomios yo me voy acercando a la representación gráfica de una función. En este caso, por ejemplo, la función seno. Entonces, para ese punto es muy importante conocer lo que son los polinomios de Taylor y de Maclaurin, que son las representaciones de una serie de funciones. Entonces, yo tengo, para redondear más o menos, yo tengo una función f de x, que puedo representar en términos de una serie de funciones, ¿verdad? Y esta serie de funciones yo puedo representar de manera más acertada en función de un polinomio. Entonces, estos tres elementos van a ser fundamentales que nosotros entendamos. O sea, todo lo que yo voy a ir resolviendo después va a ser primeramente, en la primera parte de los ejercicios, resolviendo esta relación, ¿verdad? Entre función y serie de funciones. Y después va a ser entre serie de funciones y polinomio. Entonces, ¿qué nosotros vamos a ir estudiando ahí? Nosotros vamos a ir estudiando, lo que nosotros queremos saber es, una vez que ya analizamos la convergencia, el intervalo de convergencia y todas esas cosas, ¿para qué valor de n? Es decir, cuántas veces yo tengo, cuántos términos tengo que considerar mi polinomio para tener una representación lo más precisa posible de lo que es mi función. Repito, esa función puede ser x al cuadrado, puede ser logaritmo de x, puede ser exponencial, ¿verdad? Entonces, esa función, a su vez, hablando ya en términos de ingeniería, puede representar una caída de potencial de un circuito, puede representar la deformación de una viga, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de ingeniería civil. Entonces, todos esos fenómenos de ingeniería están representados por funciones. Y yo puedo aproximarme a cómo se deforma una viga, a cómo varía la caída potencial en un circuito, entonces a través de una representación polinómica. Ahora, ¿qué tanto yo me acerco a la realidad con mi polinomio? Y justamente iba a depender de, justamente eso es lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Qué cantidad de n, hablando así en términos básicos, yo tengo que considerar mi polinomio para poder representar a mi función con el menor error posible. Entonces, esa, vamos a decir, es la razón principal por la cual nosotros estudiamos esta parte, ¿verdad? Como le dije, toda la ingeniería que van a ir viendo más adelante está representada, todos los fenómenos por funciones. Entonces nosotros estamos viendo diferentes formas en este ciclo básico de representar o de estudiar o analizar esas funciones. En este caso lo que vamos a ir viendo básicamente es cómo analizar esa función en términos de series de funciones. Y más adelante me refiero en la siguiente clase ya básicamente, si es que ya entren en la parte de polinomios, cómo representar esa serie de funciones a través de polinomios. Entonces, no sé si quedó claro más o menos ahora. La idea básicamente es que ustedes entiendan para qué damos esto, o sea, para qué vamos a estar viendo la parte de serie de funciones y cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta. Entonces, lo más importante en serie de funciones es conocer ese dominio de convergencia, ¿verdad? Y si ese dominio se da en un punto, en un intervalo, en una recta. Como les dije, generalmente se da en un intervalo, entonces yo tengo que saber para qué valores de x va a ser convergente. Y después, cuando yo ya manejo bien, ya domino esa parte, representar eso a través de un polinomio y ver entonces para qué valor de n, ¿verdad? Para qué valor de n en términos de polinomio sería, para qué grado, o sea, con un polinomio de qué grado yo represento con una cierta exactitud mi función, ¿verdad? Y los ejercicios que vamos viendo, que son un poco más complejos, porque justamente no quería entrar mucho en ejercicio hoy, básicamente me pide eso, ¿verdad? Representar la función f de x, que representa
la deflexión, la deflexión sería la deformación, ¿verdad? Yo tengo una viga y se flexiona. Ese fenómeno de deflexión yo estudio a través de una función, ¿verdad? Entonces, si yo quiero representar eso para estudiar cuánto se va a flexionar, y yo quiero representarlo eso a través de un polinomio, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber si yo tengo un error, por ejemplo, un error muy grande en mi aproximación, ¿qué va a pasar? Si mi polinomio es de un grado muy pequeño y el error es muy grande, por lo tanto, ¿verdad? Entonces yo hago mi cálculo, yo estudio esa parte y digo que según mi cálculo me salió que mi viga se va a deformar de esta forma, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Yo usé un polinomio muy pequeño, ¿verdad? Un polinomio de grado muy pequeño que me da un error muy grande. Entonces en la vida real mi viga se deforma de esta forma. Entonces, obviamente, ahí está la diferencia o el estudio que nosotros vamos a ir haciendo cuando analizamos polinomios. Le digo eso para que, bueno, cuando nosotros estudiamos, cuando entramos en ingeniería, estudiamos a lo mejor lo que quieren estudiar ingeniería civil para dimensionar, para calcular, ¿verdad? Para ver cómo se calcula una estructura o un sistema hidráulico o una obra vial, ¿verdad? La parte de electromecánica posiblemente para diseñar máquinas, para diseñar circuitos, ¿verdad? Para todo ese tipo de cosas que no me gusta mucho meterme en esa área porque no manejo, tampoco quiero meter la pata, ¿verdad? Y cuando entramos en ingeniería, en los primeros 2 años es todo matemática, 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 matemática. Y a lo mejor en muchos libros no nos explican, porque los libros también son muy matemáticos, para qué uno aprende eso dentro de la ingeniería, ¿verdad? Y básicamente es eso, ¿verdad? Como le dije, toda la ingeniería, todos los fenómenos de ingeniería se representan por funciones y nosotros ahora vamos viendo las diferentes formas de evaluar o analizar esas funciones y en este caso solamente estamos viendo una representación mediante series de funciones. Más adelante, mediante polinomios. Entonces, lo que le pediría es que entiendan bien esta parte, ¿verdad? Que practiquen, yo les recomiendo que practiquen ya lo que vimos en series numéricas, porque yo no sé si voy a resolver punto por punto otra vez, por ejemplo, cuando ya llegamos en intervalo de convergencia de una serie de funciones y tengo que evaluar los extremos, no sé si yo voy a evaluar otra vez punto por punto, mostrarle que aplico el criterio de Allenberg, el criterio de Cauchy, para ver. Yo lo que les voy a poner simplemente segura es que, bueno, para el extremo -2, aplicando el criterio de Allenberg, sale que converge. Entonces yo le pongo nomás ahí, y para el otro sale que diverge y ya le pongo nomás. No voy a desarrollar tanto. No quiero que eso haga que ustedes se pierdan, ¿verdad? Entonces, para que no se pierdan, tienen que manejar bien y dominar la parte de la unidad 1, ¿verdad? Donde veíamos la convergencia. Como ven, no hay mucha variación con lo que habíamos visto anteriormente, solamente que ahora tenemos funciones, tenemos diferentes valores que puede tener esa X y dependiendo de los valores va a converger o diverger. La primera parte es un poco dura, ¿verdad? Pero cuando entramos en la parte de polinomio y la aproximación a funciones en específico, van a ver que le va a gustar un poco más. Bueno, acá tengo unos ejercicios que no les quiero mostrar ahora para no marearles, pero este más o menos este sería una función, bueno, acá está justamente, ¿verdad? La función coseno de x. La función coseno de x, ven, tiene más o menos esta forma, ¿verdad? Y dependiendo de un polinomio, de qué grado yo utilice, repito, el polinomio, si yo digo polinomio de qué grado, me refiero a qué valor de n yo voy a ir adoptando, ¿verdad? Me puedo ir de n igual a 0 a n igual a 16, por ejemplo. Ven que a medida que mayor es mi valor de n, es decir, a medida que es mayor el grado de mi polinomio, la representación es más. Este P16, por ejemplo, viene acá el P16 y acá recién se separa, ¿verdad? Sin embargo, el P0 solamente acompaña el primer tramo de lo que es una representación gráfica de la función y después ya diverge, se va hacia otro lado. Entonces, a esto es lo que me refería a la aproximación, ¿verdad? Mientras mayor es mi n, menor va a ser mi error. Entonces yo, por condiciones de diseño, no sé si tengo algún ejemplo creo que eso ya estaba para después, ¿verdad? Bueno, acá está más o menos, determinar el número de términos necesarios para que el error sea menor a una centésima. Entonces, esas consideraciones de diseño también son consideraciones que ustedes van a tener el día de mañana como ingenieros, donde le van a decir, bueno, este es el error máximo que puede tener. Calcular un pilar con una viga que está encima, ¿verdad? Si eso tiene excentricidad, es decir, si no está centrado con el pilar, va a hacer que mi pilar se mueva, ¿verdad? O se doble, se deforme, se pandee.
Entonces nosotros calculamos con un cierto grado de error que podamos tener en la colocación de ese pilar. ¿Qué tanto es ese error? Y depende del diseño, depende de la estructura, depende de muchos factores, ¿verdad? Entonces, eso que van a hacer el día de mañana, desde el punto de vista de la ingeniería, ahora ya están haciendo desde el punto de vista del análisis matemático nada más. Entonces es importante que ustedes entiendan y traten mientras van calculando, mientras van aprendiendo, traten de entender en qué van a utilizar el día de mañana, ¿verdad? Bueno, quedó más o menos clara la idea. Esto que está acá que mostré ahora es algo que yo no quiero volver a repetir en la clase que viene. Por eso sacrifico, vamos a decir, esta clase para que vienen claro y que la clase siguiente sea un poco más dinámica y podamos resolver mucho más ejercicios. Pero si queda una duda, pueden preguntar, pueden repasar lo que vieron, ¿verdad? Y me preguntan en la semana. Como siempre les digo, estoy abierto a sus consultas siempre. Bueno. Nos vemos la clase que viene entonces. ¿Está bien? A la misma hora, pero más o menos hasta ahora ya vamos a estar terminando. La siguiente clase me dijo yo quería tener muchas más clases, pero vamos a tratar de introducir lo máximo posible para que puedan tener también ustedes ejercicio. Creo que con el ingeniero Hugo, ustedes también dan ejercicio, ¿verdad? O solamente conmigo. Con él también damos, bro. Eso es espectacular porque anteriormente había solamente un ingeniero que daba la parte de ejercicio y otro la parte teórica. Entonces, la teoría es muy importante, pero con ejercicio es como que se fija ahora. Entonces, creo que con lo que estamos dando conmigo, con lo que vamos a dar la siguiente semana y con lo que damos con el ingeniero Hugo, van a poder entender bien que para mí es algo que vamos a ver solamente en esta unidad. No vamos a utilizar serie de funciones en la 3, 4, 5, 6, pero sí van a usar en otras materias. Entonces, me preocupa mucho a veces cuando damos acá serie de funciones, después nos damos más y no se sabe si se entendió o no se entendió ahora. Y eso es algo que solamente vemos después en análisis 3 o en otras materias donde lastimosamente ahí ya no se da absolutamente nada de serie de funciones ahora. Tienen que directamente resolver en base a lo que tuvieron que haber aprendido ahora, ¿verdad? Entonces lean, repasen lo que vimos y en la siguiente clase ya vamos a meterle con toda la parte de ejercicio, ¿está bien? Profe, ¿usted ya alzó este material? No, voy a hacer ahora. Dale, gracias. Bueno, está. Nos vemos el viernes que viene entonces. Buen fin de semana para todos.